Hola, buenas tardes, don Daniel. Buenas tardes, don Gonzalo, que ya te echaba de menos. Sí, Llevamos un montón de días sin grabar. sí, Yo sí. creo- A ver, lo primero es comentar a nuestros seguidores. Es que hemos hecho un vídeo al día durante 6 meses y ya tiene 180 vídeos. Y ahora, pues la idea es publicar con menos frecuencia y hacer vídeos un poco más largos, porque la verdad es que el nivel de exigencia de un vídeo al día era muy grande. No sé si, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué quieres compartir? Sí, Con- sí, a ver, yo creo que hemos hecho un esfuerzo grande. Yo creo que ha sido muy interesante para nosotros y seguiremos grabando. Lo que pasa es que no con tanta Sí, frecuencia. Quizás vamos a incidir en menos cantidad y a lo mejor más profundidad sí, más largos, ¿no? Un poquito más largos. claro. Y Pero luego bueno. también, a ver, también los seguidores del canal tienen, por un lado, nuestros libros, que ya vas a Sí. sacar tu libro, y luego tienen también mis libros, porque Ujú, ahí hay mucho conocimiento que ellos pueden profundizar. Luego mm, tiene, pues, yo también doy sesiones, la mentoría, también hacemos cursos. Entonces ahí ellos pueden, también todos nuestros seguidores pueden, y bueno, y luego tenemos la membresía de oro también que se pueden apuntar. Y mm. ahí también profundizamos en un montón de temas. Y luego pueden ver los 180 vídeos que hemos hecho, que los Los hemos que, puesto en diferentes listas. que además tú tenías, ¿cuántos grabados ya? Como Mi- 700, 1200. 1200, o sea, Sí, o sea, hice un vídeo al día durante 3 años. O Dios sea, mío. más luego, a ver, más luego que tenían anteriormente. O sea, primero lo inicié, hice como un vídeo durante un año, luego lo paré un poco y luego fueron 3 años, un vídeo al día. O sea, tenemos como 2000 vídeos en total ahí grabados. Dios mío. O no sé, o bueno, Sí, sí, pero o fíjate, 1500, no sé. sí, hoy veía un vídeo de Mar Vidal que me gusta mucho y decía una cosa que me encantó y es que actualmente la plataforma en donde más información se distribuye es YouTube, una de ellas. Sí, claro. Evidentemente hay información de todo tipo, pero hay información que es muy valiosa y que es donde el principal canal donde se está distribuyendo actualmente, ¿no? Y tienes razón, con lo Sí, cual es un o medio, sea, creo que es un medio muy adecuado. nuestros vídeos, sí, porque, a ver, la alternativa es la televisión tradicional, que aún Mm. no nos han invitado. Estamos esperando la invitación. La televisión tradicional es la uno, la 2. Entonces, esa pues, ahí, hombre, tampoco es cuestión de que las audiencias exploten, ¿sabes? Yo creo que Mm. por eso no nos invitan, ¿sabes? Para que no les explote la audiencia y luego no puedan digerir el éxito, ¿sabes? Entonces, esa es la alternativa. Y luego, dentro de Internet, eh, mm, claro, está TikTok, pero TikTok a mí es que no me gusta nada Mm. como plataforma. Y luego está Instagram, pero el formato que hacemos nosotros de diálogo Mm. para Instagram y Twitter, pero Twitter tampoco. Mm. Total, que YouTube yo creo que está genial. Y bueno, tienen 180 vídeos que pueden ver ahí, lo tenemos por temas, tienen un montón de información. Y es que también las navidades son muy exigentes Mm. en todos los niveles. Entonces, mantener el nivel de un vídeo al día yo creo que ha sido un esfuerzo tremendo. Mm. Sí, sí. Eh, Así que bueno, vamos con ello, don Daniel. Y Muy hoy tenemos pensado, pues lo que comentaste, ¿no? De hacer un vídeo sobre el inconsciente colectivo. Mm. Sí, sí, que es un término que es errático, difuso, pero tremendamente interesante, ¿no? Y si te parece, comienzo, el gran inventor del término inconsciente colectivo fue Carl Gustav Jung, que es Ujú, un psicólogo que tuvo una profunda amistad con Freud, pero que al final las líneas de sus teorías se distanciaron enormemente, porque Freud hablaba del inconsciente,
pero de un inconsciente personal y basado fundamentalmente en los grandes traumas de la infancia y las pulsiones sexuales. Bueno, yo tampoco soy especialista en Freud, pero Jung sí que con el término inconsciente colectivo abrió el terreno a algo muchísimo más amplio, que no es más que, digamos así, un inconsciente compartido por todos, en donde no existe la individualidad, sino que existe la universalidad. sí, Y de alguna manera, eh, todas nuestras vidas están unidas en ese inconsciente colectivo, que además se refleja muy bien en el árbol de la vida, ¿no? sí. Fíjate, aquí en este árbol que tenemos, este círculo grande que tiene a 6 sefirot, que, que engloba 6 sefirot, pone justo inconsciente colectivo, Mm, que es la parte de arriba del árbol, que es donde se enfocó Jung. Y mm, esta parte de abajo pone inconsciente individual, que es donde mm, se enfocó Freud. Entonces, si juntamos la enseñanza de Freud y la de Jung, tenemos el árbol de la vida. Entonces, cada mm, uno se enfocó en una parte. mm, Y Freud, pues básicamente en la parte sexual que tiene que ver con Yesod y, y con el inconsciente individual. mm, Pero olvidó algo súper, súper importante, que era la parte superior del árbol, el ser, y luego la relación con la divinidad. mm. Sí, y hay un tema súper interesante también de este inconsciente colectivo, y es que en ese inconsciente colectivo es donde habitan los grandes arquetipos que estructuran nuestra, no solamente nuestro psique, sino nuestra alma y nuestra existencia. Y el terreno de los arquetipos, pues es el terreno del tarot, del que hemos hablado muchas veces, ¿no? Con Sí, lo cual aquí unimos pues todo, la psicología, unimos la cábala, unimos el tarot y al final unimos todas las tradiciones espirituales que confluyen en lo mismo, aunque se llame de distinta manera. sí. Una cosa muy interesante con el inconsciente colectivo es que no se sabe bien cómo se forma, porque un niño nace y de repente escucha una canción, escucha el himno nacional de un país, se le va quedando grabado, se empiezan a hacer las cosas porque siempre se han hecho así y entonces las va incorporando en su psique y luego es muy, muy difícil salir de ahí, porque toda la tribu, todas las personas que viven con él o con ella, digamos que son partícipes de ese inconsciente colectivo y, y genera una determinación para la persona. Sí, efectivamente. Hay una parte clave en todo este término, en la teoría junguiana del inconsciente colectivo, que es lo que él llama el self, que al final el self es el sí mismo puro, es el uno, el Keter, que es de ahí, se supone que de alguna manera de donde partimos todos, ¿no? Y él habla que el gran proceso de una vida es el proceso de individuación, que no es Sí, más que salir del individuo para unirse al self, ¿no? Que no es más que la iluminación, en otros términos. sí. Aquí en el árbol eso sería salir de la determinación del inconsciente colectivo, que sería vivir bajo la sombra, vivir en Yesod, llegar aquí a ser un individuo en Tiferet, que sería el ser con minúsculas, y de ahí llegar al ser de la divinidad, que sería Keter, que es la iluminación, que sería el ser con mayúsculas. Sí. Porque Tiferet, digamos, que es un reflejo de Keter, y Yesod es un reflejo de Tiferet. Entonces, la gente que vive en Yesod es el reflejo del reflejo, viven en el reflejo del reflejo. Viven en el narciso, o sea, en el reflejo del reflejo de Narciso. Sí. Sí, y bueno, yo creo que ese es el gran camino del héroe, ¿no? En el que estamos Sí, todos inmersos. Y yo creo que es, bueno, pues el gran objetivo de la vida no es más que ese. ¿Y eso cómo se hace? Pues conectando primero lo consciente con lo inconsciente y luego con el inconsciente colectivo. Y ahí hay que tener en cuenta una cosa, porque nosotros tenemos una existencia que fija toda nuestra atención fundamentalmente en lo consciente. ujú, Nos damos cuenta, e incluso lo consciente y el mundo exterior.
pero no nos damos cuenta de que hay muchísimo más que lo exterior. Incluso lo vivimos, pero no nos damos cuenta. Hablo primero de cosas tan sencillas como la imaginación, como el pensamiento, como las emociones, que no son objetivos exteriores, sino interiores, pero si sigues profundizando, pues hablamos del tema de los sueños, de los distintos tipos de sueños que hay, y vemos que una gran parte de nuestra vida la pasamos soñando, es decir, pero olvidamos esa parte como si no existiera, y resulta que forman una parte importantísima de nuestra vida, y de alguna Sí, manera son elementos que nunca tenemos en cuenta, que nunca integramos en nuestra vida. Es más, los desechamos, los depreciamos, sí, las creencias del racionalismo puro, ¿no? sí. Esas creencias básicamente se basan en que Malkuth es lo único que existe Mm, y por lo tanto todo lo demás es lo no real. mm. Cuando desde el punto de vista, digamos, espiritual, precisamente lo que tenemos a nivel físico es justo lo que no es real. Lo Sí. que es real es lo que hay más allá del mundo físico. Mira, estaba el otro día en una reunión con empresarios, con autónomos básicamente, y entonces me dijeron, ¿tú a qué te dedicas? ¿Tú qué eres? ¿Tú quién eres? Y yo le dije, yo soy metafísico. Metafísico kamikaze. Metafísico, sí, bueno, era más kamikaze antes que ahora. Ahora, a ver, me refiero a que estaba más, me dedicaba, o sea, a ver, dejar un trabajo en Londres para dedicarte a estudiar a una tradición que ni siquiera es cristiana, e irte a vivir a un pueblo bueno, ahora un pueblo a las afueras de Toledo, que es donde me compré ahí una casa. Un pueblo que tiene 5.000 habitantes. Y para estudiar la filosofía medieval de la contemplación, eso es ser muy kamikaze, don Daniel. Entonces, ahora... Y bueno, lanzarnos al canal de YouTube también es ser muy kamikazes. Está muy kamikaze, la verdad. Entonces, Pero porque bueno, claro, la gente te pregunta, tú, claro, el inconsciente colectivo necesita encasillar a las personas, porque ¿qué ocurre? El inconsciente colectivo es como el ego, pero a nivel de la comunidad. mm, Entonces, ¿qué es lo que busca el ego? El ego busca seguridad y tenerlo todo bajo control, busca seguridad, aprobación y control. mm, Entonces, ¿por qué el inconsciente colectivo es la fuerza mayor a la que se enfrentan los buscadores espirituales? Porque esa fuerza del inconsciente colectivo, si tú eres un buscador espiritual, te conviertes en alguien disruptor, mm, porque no vas conforme a los patrones que necesita la sociedad para estar segura, entre comillas. Entonces, cuando tú... Y porque te empiezas a cuestionar las cosas. Un buscador espiritual se cuestiona, pues lo que hacemos nosotros. ¿Qué es lo real? ¿Lo físico o lo real es lo metafísico? mm, Empezamos a cuestionarnos el status quo, porque uno puede ser un director de una empresa, pero a nivel espiritual puede estar en un nivel más bajo que un mendigo, por ejemplo, mm, en cuanto a nivel de conciencia. Entonces, los roles que el ego humanitario marca sobre lo que es bueno, el rol que tienes que hacer o lo que es malo, esa escala de valores es diferente para el buscador espiritual. Con lo cual, nosotros en realidad somos personas que no encajamos en el esquema tradicional de cómo tienes que vivir la vida. mm. Sí, al final el inconsciente colectivo es un gran repositorio de las creencias de la humanidad. Pero fíjate lo interesante, es una especie de ego, ego universal, por llamarlo de Ujú. alguna forma. Sí, Fíjate que es interesante mientras hablabas, porque hay un paralelismo extraño entre Yesod y Da'at. Eh, pero de alguna manera, al mismo tiempo, Da'at es una puerta oculta hacia Keter, hacia la totalidad.
como una puerta oculta que nos ayuda a escapar, ¿no? A trascender tanto Josma como Binah, las creencias y llevarnos al mundo de Dios, ¿no? Y de alguna manera, yo creo que el inconsciente colectivo hay que trascenderlo, porque es al final las creencias en las que se basa toda la creación. Sí, De hecho, la creación es una creencia. sí. No, todas las creencias. Hay creencias que son más a nivel psicológico, son más culturales, son más morales, y luego hay creencias a nivel metafísico, podemos decir, sobre qué es lo que crea el mundo. Entonces, cuanto más, digamos, cuanto más elevada sea esa creencia, más difícil es de poder trascenderla. Porque tú puedes trascender la creencia de que a lo mejor un hombre tiene que trabajar en una cosa concreta y una mujer en otra cosa, ¿vale? Que hay unos roles, hay unas creencias a nivel social, pero trascender la creencia de que no hay tiempo y no hay espacio, viviendo en el tiempo y en el espacio, es mucho más complicado. O trascender las leyes de la gravedad, o las leyes físicas, o las leyes químicas. E incluso te diría la creencia de que somos. La Porque, creencia de que eres un ser individualizado. Entonces, a medida que vas profundizando, más difícil se hace el trascender ese sistema de creencias. claro, pero Y más fíjate, solo te vas quedando, porque habrá gente que a lo mejor, pues, que, que decida, que dice, mira, voy a trascender las creencias de la abundancia, ¿no? De mm, que hemos nacido pobres y entonces hay mucha gente ya que a lo mejor ya ha podido trascender eso, pero trascender la creencia de tu propia existencia, mm. Pero incluso me hablo de la existencia no tuya o mía como individualidad, sino la existencia del yo soy. Yo sí, soy. Es decir, trascender la existencia de la seidad sí, es de alguna manera un abismo brutal, claro, claro, el abismo que nos lleva al absoluto. claro, es trascender incluso la existencia del árbol de la vida. Entonces, Efectivamente. hay como varias capas de trascendencia y fíjate lo que me viene, es que a medida que las vas subiendo, más solitario es el camino, Mm. porque menos personas han llegado a pasar, digamos, como esas etapas o esas fases. Bueno, es tan solitario el camino que al final el absoluto, una de las características del absoluto es que es totalmente solitario. Claro. Sí, sí, es así. Por eso creo el mundo, porque se sentía solo. Sí, sí. ¿Con quién iba a hablar? Entonces ahora se lo está pasando súper bien, porque está observando todos los dramas que creamos de forma que no son necesarios, porque si te fijas, la vida de una persona es la vida de una persona normal. A ver, nace, drama, se lo pasa bien, drama, pum, 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 y muere. Y entonces es como una telenovela constante. Entonces, claro, el absoluto que está observando todas las millones de telenovelas que hacemos, yo creo que es de los planetas más divertidos que hay en el universo. Ya, Se lo deben pero pasar todos los que observan, porque imagínate la cantidad de dramas y de cuestiones que creamos en un montón de sentidos. de dramas, de matices, etcétera, de la experiencia. Bueno, al final ese es la razón de ser de todo, ¿no? Con lo cual, al final, el inconsciente es una especie de caleidoscopio en donde se Sí, presentan todo tipo de situaciones y se manifiestan todo tipo de matices. claro. Luego fíjate también que este inconsciente, el miedo, nosotros tenemos miedos individuales y miedos colectivos. Entonces, estos miedos colectivos, pues yo qué sé, de pequeño no sé, mis padres no me lo decían, pero mi abuela hablaba del hombre del saco. No sé si a ti Mm. te ha llegado, no sé si en Colombia. Sí, sí, el hombre del saco, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, también. Entonces, a lo mejor ibas a visitarla y decía, cuidado que está ahí el hombre del saco. Si te vas, o sea, si te portas mal, va a venir el hombre del saco. Ujú. Y eso es como, digamos, todos los miedos colectivos es lo que hablamos una vez
de la carta 15, ¿no? Que se van proyectando en una figura que hace como de contraparte o hace como de proyección colectiva de emociones negativas. Y esa persona, y entonces ahí digamos como esa figura es la que va a venir a comerte. Mm. Que puede ser Saturno a lo mejor en la... Sí, bueno, la carta 15 es el diablo, que es una Sí, carta que justamente representa todos, todos esos miedos colectivos que tenemos que atravesarlas si queremos ascender. La misma carta 15 está coronada por una llama de fuego, con lo cual de alguna manera tenemos que atravesarla para llegar a esa llama de fuego, ¿no? sí. Aquí en el árbol, por ejemplo, lo que ocurre es que el inconsciente colectivo, a medida que vas creciendo, y también a través del lenguaje, porque otra cosa que hay que trascender es el lenguaje. El lenguaje en Jot, aquí en Yesod, lo que ocurre es que se va creando tu imagen conforme, o sea, conforme tu familia y tu ciudad y tu colectivo nacional y tu colectivo humanitario quieren de ti. Y entonces, para trascender ese colectivo hay que pasar este umbral, que es el umbral del despertar, que está entre Jot y Netza. Y por eso, entonces, cuando tú lo vas a trascender o vas a traspasar este umbral es cuando aparecen esas figuras a nivel, a nivel colectivo, que lo que te hacen básicamente es, te meten mucho miedo para que tú no, para que tú no llegues al ser de tu individualidad. Sí, al final, don Gonzalo, esto es un enorme juego. Sí, exactamente. Es un enorme juego. Hay una, fíjate hasta dónde llega el colectivo, que por ejemplo, eh, hay personas que se enamoran aquí a nivel de Tiferet, el ser de la individualidad. Y uno es de una religión cristiana y otro, y la chica es de religión, por ejemplo, árabe, musulmana. Pero resulta que viven en familias muy ortodoxas y eso es como un ataque. Tú te enamoras de una chica de otra religión, es un ataque a tu propia religión, a tu propia familia. Entonces, ahí fíjate, este es un ejemplo de otros mil que se pueden poner. Ahí en Tiferet, uno siente como una conexión a nivel profundo con la otra persona, con el otro ser humano, pero a nivel del colectivo no puede llevar a cabo esa unión a nivel civil. Entonces ahí, bueno, la casuística es muy grande, desde que en la Edad Media, por ejemplo, se escapaba, se fugaban a otro pueblo para que los hermanos no se mataran entre ellos, además, y en otras ocasiones renunciaban a estar con esa persona por temas de religión, que básicamente también son parte de los valores colectivos. Sí, sí, es que al final, si esto es un juego, el juego para que sea interesante tiene que tener una parte expansiva y una parte que contrae, pues es el diseño del árbol. Una Sí, parte de placer, una parte de sufrimiento. Es decir, si el juego fuera fácil, sería aburridísimo. claro, Es un, es un juego que implica fuerzas opuestas, fuerzas contrarias, sí, implica esfuerzo, bueno, un juego sí. en todo el término de la palabra. Fíjate que uno de los mayores miedos que hay a nivel social es no poder comer, ¿no? Y Eckhart Tolle vivió 2 años como vagabundo en un banco y dice que fueron los 2 años más felices de su vida. Ya. Porque si lo piensas, tú vas, imagínate, era un banco en un parque, pero te puedes ir un barco en un banco frente al mar. Y ahí con una manta, entonces por las mañanas te bañas en el mar y por las tardes te dedicas a contemplar el mar. Mm. Y comes de un poco lo que la gente te da, tranquilamente, o sea, el peor escenario para muchísima gente, el peor escenario posible, que te quedas sin nada, para Eckhart Tolle fueron sus años de mayor felicidad que ha experimentado. Claro, la gran diferencia entre Edgar Toll, iluminado, y cualquiera de nosotros es que Edgar Toll se identificaba con la totalidad en ese momento, se identifica, ¿no? Y Claro, nosotros nos identificamos con la individualidad. sí. Entonces, digamos que todos los miedos del ego
se trascienden a nivel espiritual. mm, De hecho, total, los miedos no, los miedos del colectivo mm, y muchas veces a quien tenemos miedo en realidad es el colectivo. mm, Entonces, y es el colectivo a nivel individual los que luego nos apoyan, por otro lado. Pero bueno, lo que me refiero es que tenemos los grandes miedos del colectivo se transfieren a nosotros, pero si hacemos el trabajo espiritual real, en realidad todos esos miedos dejan de ser reales. Porque a lo que tenemos miedo es precisamente lo mejor que nos puede pasar a nivel espiritual. mm, Porque si tú no tienes que preocuparte de lo que tienes, de las propiedades, pues te han quitado un montón de peso de encima. sí. Y Ya se te han quitado el problema. los miedos están basados en las creencias. Exactamente. Y entonces está hay un montón de sistemas de creencias a nivel colectivo que hacen que nos quedemos aquí en Yesod. Mm, Porque son, a nivel racional, se explican bien, pero a nivel espiritual, como a nivel espiritual hay otra lógica, lo que para el ego es una bendición, a nivel espiritual puede ser un desastre, y al revés. mm, Lo que para el ego es un desastre, eh, a nivel del alma puede ser lo mejor que te haya ocurrido. mm. Sí. Así que, No, yo estaba pensando en una anécdota que cuenta Jung en su autobiografía, que te la recomiendo. Es un libro impresionante, os lo recomiendo a todos los oyentes. Él tenía una formación religiosa súper estricta, tenía una familia súper religiosa. Y un día tuvo un sueño completamente, o no me acuerdo si era una imaginación o un sueño totalmente blasfemo. Pero vamos, sí, no recuerdo el sueño, pero bueno, era completamente blasfemo. Y estuvo días sufriendo, intentando evitar esa imagen, evitar esa imaginación, porque claro, él tenía la creencia de pecado, una blasfemia, ¿no? Brutal, que la estaba atacando, ¿no? Hasta que llegó el día que la aceptó la imagen, la vio con total nitidez y en ese momento sintió una explosión de luz impresionante, ¿no? Porque al final, de alguna manera, es una comunicación, ¿no? Que abrió con el propio inconsciente. sí, Y experimentó varios días de éxtasis, ¿no? Y al sí, final, él estaba limitando todo eso por un miedo evidentemente al pecado y al castigo, una creencia muy arraigada en su psique, ¿no? sí. Es súper interesante lo que dices porque lo que hace el inconsciente colectivo es crear una escala moral. Mm, Y entonces, para que tú no bajes en esa escala moral, no tengas deseos o no tengas pensamientos bajos en esa escala moral, se pone la censura. mm, Entonces, la censura lo que trae es la represión. ¿Qué ocurre? Que durante el sueño, esa represión consciente se desbloquea. mm, Entonces, ahí es cuando aparece toda esa energía estancada, esa energía normalmente de la libido que se estanca y que no se puede expresar en el mundo por miedo a esa represión o miedo a ese castigo. Y entonces cuando a nivel inconsciente tienes esa conexión con esa parte inconsciente a través de los sueños, entonces lo que ocurre es que se produce una liberación, mm. Sí, 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 porque sí. te permites vivir, claro, en el sueño no hay moralidad. Entonces, en el sueño te permites vivir lo que no te permites vivir a nivel real. Mm, Por eso, por ejemplo, todos los videojuegos, ¿por qué la televisión y los videojuegos así agresivos tienen tanto éxito? Porque te permiten vivir cosas que están en el inconsciente a nivel colectivo y que no te puedes permitir vivir en la realidad. Y mm, entonces, por eso se venden tanto esos videojuegos, porque tú puedes ser agresivo con alguien sin que te pase nada. mm. Sí, sí. Pues muy interesante.
Así Yo que, creo don que Daniel. la gran conclusión es por lo menos ser conscientes de toda esta parte nuestra que está en nuestro interior y que está sin explorar. Ser conscientes de nuestros sueños, tratar de recordarlos es fundamental. eh, y tratar de conectar con ese inconsciente nuestro y ser conscientes también de todos los acontecimientos que nos presenta la vida, que al final todos tienen un contenido absolutamente simbólico, ¿no? Ujú. De alguna manera aprender a comprender ese lenguaje, que es un lenguaje eminentemente intuitivo, con lo cual hay que equilibrar lo racional con lo intuitivo, ¿no? Que es algo que en nuestra sociedad pues, cada día es más difícil. Sí, no, básicamente romper ese umbral que hay aquí que permita que el inconsciente, digamos, como que se integre. Porque si no, al final vivimos en la parte de abajo del árbol y una persona en yeso, fíjate todo lo que se pierde, toda la parte de arriba. Mm, No solamente a nivel a nivel de su inconsciente, sino de conexión con la divinidad, etcétera. mm, Entonces, por eso romper esa barrera del inconsciente colectivo es tan importante mm. en la vida de una persona. Efectivamente. Así. Bueno, don Gonzalo, Bueno, tema. después de este vídeo, a ver, si no nos llaman en la televisión, ¿tú crees que nos tienen manía, don Daniel? ¿Tú crees que hay ahí alguna? Yo creo que sí, porque a ver. No, estoy seguro, tú estate atento al teléfono que llamarán No, justamente es que, después. a ver, yo es que a lo mejor pequé de una cosa que igual, como recibo muchas llamadas, pero son de spam de estas, a ver si entre una de esas, o a lo mejor por hacernos los duros, pues ahora ya no. En fin. Bueno, don Daniel, Bueno, don Gonzalo, saludos a nuestros seguidores. También teníamos que tomarnos un tiempo así, que ha sido una semana realmente. sí, pero De, nada, seguiremos de todas formas. así que, bueno, don Daniel, Hasta luego, don hasta Gonzalo. luego. Muchas gracias.